Un saludo nuevamente. Continuamos con el capítulo 15 del libro de el Génesis. Estamos aquí en estas mis gotas de sabiduría y este es el pastor Herminio Sánchez saludándote y continuando con esta información que queremos ofrecerte. La palabra de Dios es instrucción, la palabra de Dios es información, la palabra de Dios es historia, la palabra de Dios es sabiduría. La palabra de Dios es gracia, la palabra de Dios es para mí todo lo que el hombre necesita de alimento para poder vivir en este mundo que vivimos y poder trabajar con lo que nosotros tenemos. Y hay tanto y tanto alimento en esta palabra que me resulta difícil entender el por qué mucha gente no quiere conocer esta palabra de Dios cuando ella lo que hace es hacerle bien al hombre. Entonces, estábamos en el capítulo 15, empezamos los primeros 3 versos del capítulo 15 en la clase anterior, y estábamos hablando sobre una visión que tuvo Abraham cuando Dios se le aparece en esa visión y le dice a él, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en ese momento pues Abraham estaba un poco confundido porque él no tiene ningún tipo no tenía hijos y no tiene ningún tipo de descendencia directa, y entonces sus descendientes directos en ese momento dado iban a ser esclavos, administradores o mayordomos de sus posesiones, y él no tenía hijos, entonces se sentía un poco incómodo por el hecho de que no iba a ser un hijo suyo el que iba a heredarle. Sin embargo, luego de que él le expone a Dios esta preocupación, donde le dice a Dios que si es el mayordomo Eliezer el que va a estar recibiendo esa recompensa que Dios acaba de decir, ahí entonces Dios, dice ahí en el verso 4, vino otra vez la palabra de Dios a este hombre llamado Abraham diciéndole, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios no le dice perdón a Abraham, no es el mayordomo el que va a heredar va a tener tu herencia, va a ser un hijo tuyo. Y yo me imagino que ahora sí estaba confundido Abraham. Número uno, ¿por qué estaba confundido? Porque dijimos al principio que Abraham era de edad de 75 años cuando recibió esa, ese llamado por primera vez de parte de Dios, de vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Tenía 75 años, su esposa tenía 10 años menos que él, 65 años. Y estamos hablando de que luego de él haber tenido esa conversación, pasaron todos esos eventos camino a Egipto desde Arán. Luego entonces vuelve hasta el área donde él se estaba ubicando, donde había ubicado sus tiendas. Luego vino esta guerra y todo esto fue tiempo que fue pasando. Entonces ya este hombre tiene una edad avanzada. Su esposa también tiene una edad avanzada y ahora sí que yo me imagino que Abraham estaba diciendo, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible? Yo tengo ya 75 años, mi esposa ya tiene 65 años, ya nosotros pasamos por la etapa de criar niños. Y dice ahí en el verso 4 esa palabra, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó, dice ahí la palabra en el verso 5, lo llevó fuera Dios a Abraham y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Cuenta las estrellas y mira, ¿las puedes contar? Y él le dijo, así será tu descendencia.
Yo no sé si para usted esto es significativo, pero para Abraham tiene que haber sido muy significativo. Yo no tengo la edad suficiente para, ni estoy vigorosamente suficiente, mente fuerte como para procrear en este momento. Ya estamos bastante ancianos. Y Dios ahora me está diciendo a mí que voy a tener una descendencia que es mucho más grande que todas estas estrellas que yo estoy viendo en los cielos. ¡Wow! ¿Cómo va a ser posible eso? Y lo llevó fuera a Dios y le dijo, mira ahí, mira esas estrellas, así será tu descendencia. Y el verso 6 es importante, porque el verso 6 nos da la intención y la manera de Abraham trabajar con Dios y de la manera en que él conoce a Dios. Ya lo había conocido en un momento dado, ya Abraham tenía sus oídos un poquito ya abiertos a entender la forma en que Dios trabaja. Ya él tenía un poquito más de experiencia porque había visto y oído a Dios ya en una ocasión anterior. Y había visto y había sido partícipe de que cuando Dios habla, Dios le dice a él cosas, él le responde también. Y hasta ese momento Dios no se había equivocado, Dios lo había llamado, en un momento dado se le aparece, sale de ahí, se va a Egipto, regresa, Dios se le aparece nuevamente, le habla específicamente los planes que tiene, luego entonces se va otra vez a una guerra, viene de la guerra victorioso y se le aparece otra vez un personaje llamado Melquisedec, que le dice a él que él va a ser bendecido a través de todas estas cosas que están pasando. Así que confirmación tras confirmación tras confirmación, no hay duda de que Dios no le hable a él y no cumpla lo que promete. En este caso ahora está prometiéndole un hijo. Y fíjense en el verso 6 lo que dice. Creyó Abraham a Jehová. Y esto le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Solo tuvo una pregunta, ¿cómo será esto? No titubeó, no pensó, yo simplemente, ¿cómo será esto? Porque no tengo prole, no tengo a quién yo voy a entregar todos mis bienes. Pero no cuestionó nada más a Dios. Simplemente creyó. Y cuando usted cree a Dios, Dios, si viene de Dios y lo que usted entiende vino de Dios, Dios va a respaldar su palabra y a respaldar lo que le prometió. Y ahí dice entonces, él le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Ves? Yo no estoy hablando, esa experiencia solamente la tiene que haber tenido Abraham. Así que no es una voz distinta a la que él ya tuvo, porque solamente Dios y él saben cómo fue que se le apareció a este hombre. ¿Y dónde fue que se le apareció a este hombre? ¿Dónde fue que se le apareció Dios? ¿Y cómo se le apareció Dios? Y ahí el mismo Dios está diciéndole, yo fui el que te saqué de allí, de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra. Fui yo. Eso no se lo he dicho a nadie y no le ha pasado a nadie más, solamente a ti. Así que no hay duda en la mente de Abraham de quién es el que está haciendo esto. Y no debe haber duda en la mente de Abraham de que el que hizo eso es el que lo va a cumplir. Entonces, el verso 8 dice, él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que dice ahí, en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a conocer que voy a heredar toda esta tierra que tú me acabas de decir? ¿Qué me das para entender que esta tierra vive gente, esta tierra está llena de otras personas que están ya aquí? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí ahora y cómo es que yo voy a entender que voy a heredar esta tierra? Verso número 9 dice, y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto
y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente, una enfrente de otra, mas no partió las aves, solamente partió los animales particulares que él escogió. Pero las aves las dejó completas. Y dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Dios él mató a estos animales, los puso, me imagino que en algún tipo de altar, y en ese altar allí empezaban a venir las aves de rapiña a tratar de comerse lo que había allí, porque donde quiera que hay cuerpo muerto, las aves de rapiña siempre van allí a buscar. Así que es interesante el hecho de que Dios, cuando Él le dice, yo necesito saber cómo es que voy a heredar esto, yo necesito saber de qué manera yo lo voy a saber. Y lo que Dios le pide fue unos animales, le dice, dame estos animales, ponlos aquí y prepáralos para que veas de qué manera yo estoy aquí diciéndote y respaldando lo que estoy diciendo. Y parece que se tardaba un poco todo este proceso, y a la caída del sol sobrecogió, dice ahí la Biblia, el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. En la tarde la oscuridad vino. Y en el sueño, le cayó un sueño, y dice la Biblia que ese temor cayó en Abraham. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava aquí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjese todo lo que le está diciendo él a Abraham antes de que suceda. Dios le está dando a Abraham la información. Y Dios siempre trabaja de esa manera. Dios trabaja en que Él le deja saber a ciertas personas lo que Él va a hacer. En este caso fue Abraham. Van a estar aquí, van a ser extranjeros en una tierra. En esa tierra los van a tomar cautivos, van a estar presos prácticamente, van a ser esclavos por 400 años. Y después de los 400 años que estén ahí, dice ahí, 400 años más también yo voy a juzgar a esta nación que los tomó a ustedes cautivos por 400 años. Y vendrás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez, porque Dios los traerá, dice ahí, juzgaré yo y también, y después de esto, saldrán de allí con riquezas de esa ciudad o de ese lugar, y entonces, luego de que salgan de allí con riquezas, vendrán a esta tierra, a tus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez. Y dice ahí, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No había llegado la maldad del amorreo hasta ahí. Por eso todavía no era el tiempo, o no iba a ser el tiempo en el cual Dios iba a juzgar a los amorreos. Dios iba a esperar a que el amorreo llegara a su colmo de la maldad, para entonces venir Dios y sacar a su pueblo de ese lugar, y entonces utilizar esa experiencia para sacarlo de donde iba a estar, que usted más adelante en el próximo libro va a saber de dónde fue que Dios los sacó por 400 años, luego de 400 años, para llevarlos a esta tierra que Él dice donde se iban a sepultar. Así que esté pendiente de eso, porque en la próxima clase vamos a estar hablando de dónde era eso y qué fue lo que sucedió con esto que dijo Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.